Bien, siguiendo con el programa de nuestra segunda conferencia Náhuac, Perspectivas Turísticas para México, daremos paso a la presentación sobre perspectivas turísticas nacionales y para ello me permito hacer la presentación curricular de nuestro ponente, nuestro director de la Escuela de Turismo, el maestro Francisco Madrid Flores, quien es licenciado en Turismo, con la especialidad en Planeación y Desarrollo Turístico por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Realizó cursos de especialización en Investigación de Mercados y Planificación Turística por la OEA, tiene la maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey, un diploma de estudios avanzados y además es doctorando en Turismo en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. Se desempeñó a lo largo de 23 años en la Secretaría de Turismo, ocupando diversas posiciones, varias direcciones de área, direcciones generales, y siendo subsecretario de Política Promocional, Planeación y también de Operación Turística. Fungió 2 años como representante regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo. Durante 6 años fue presidente del Comité de Estudios de Mercado de la OMT. Ha sido profesor de diversas asignaturas, desde preparatoria hasta el nivel de maestría en varias instituciones por más de 15 años. Ha impartido más de 300 conferencias en alrededor de 20 países. Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la OMT y la Comisión Europea de Turismo. Es actualmente, como ya lo mencioné, el director de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte. Es responsable del Comité de Estudios y Estadísticas del Consejo Nacional Empresarial Turístico, colabora habitualmente en el programa de radio Imágenes del Turismo, escribe en Reforma, El Universal y Expansión y recientemente ha publicado el libro Diagnóstico y Oportunidades del Turismo en México de editorial Limusa, que pueden encontrar de hecho en la parte posterior del salón. Pues le doy la palabra al maestro Francisco Madrid para esta presentación sobre perspectivas turísticas nacionales. Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Vamos a revisar cómo se ve el panorama. Yo puedo decir que si me preguntan si México va a salir del top 10, como le preguntaron hace rato a Alexander Naime, yo digo que lamentablemente lo más seguro es que sí. Si alguien me lo quería preguntar, pues ya me adelanté. Como ustedes saben, hoy tenemos datos disponibles al mes de noviembre publicados por el Banco de México y con estos datos, bueno, pues ya podemos tener una muy buena idea de cómo va a cerrar el año. Quizás sobre los dos que yo llamaría su atención es el tema de divisas, que sí hay una recuperación importante, realmente muy importante, un crecimiento del 7.2, que incluso podría ser un poquito arriba para el cierre del año. No creemos que vaya a llegar por arriba de los 13,000 millones, es francamente muy bueno, aunque en perspectiva de un ciclo largo, pues ya no es tan bueno. Y la parte de las llegadas de turistas internacionales, que es justamente el argumento para decir que creemos que no vamos a permanecer en el ranking, lo que estamos viendo es una caída más o menos del 1%. Muy buenos datos, particularmente en el gasto promedio, un crecimiento para el cierre del año un poco abajo del 5%, lo que se explica por la recuperación de las tarifas en los, particularmente en hoteles y también por la propia fortaleza del peso. Esto hará que tengamos un buen saldo en la balanza turística. La razón principal por la que las llegadas de turistas internacionales van a caer es porque veremos una caída importante en las llegadas de turistas fronterizos. En realidad, el turismo fronterizo mete mucho ruido en la información, es un ingrediente que probablemente no se comporta conforme al resto de la industria, que obedece a otras razones y que finalmente, bueno, pues a veces le ayuda al conjunto de los turistas internacionales y a veces lo afecta, como está pasando para el cierre del año pasado. En el caso del mercado doméstico, producto del buen comportamiento de la economía nacional, lo que estamos viendo es un muy buen cierre, probablemente con un crecimiento en torno al 5.5%, que es francamente muy bueno, y de igual manera, en el mismo nivel, el crecimiento de los viajes internacionales
de los mexicanos que viajan por vía aérea al extranjero, 5.5%, también influido, además del buen comportamiento de la economía, la relativa fortaleza mostrada por el peso en la última parte del año pasado. En lo que se refiere a pasajeros aéreos, tenemos algunas gráficas que nos dicen que efectivamente pues, hay una recuperación sensible el año pasado, pero digamos que ya puesto en un escenario de más largo plazo, pues vemos la gravedad de la crisis, ¿no? Aquí están separados pasajeros nacionales y pasajeros internacionales. La caída de pasajeros nacionales, que digamos su efecto se agudiza con la salida de Mexicana del mercado, pero ya hay una clara recuperación en 2012, y en el caso de los pasajeros internacionales, pues muchísimo más acusado el comportamiento de caída. En todo caso, pues se ve una franca recuperación por cierto, que sigue siendo, además de una buena noticia, un tema particularmente retador de cara pues, a que seguramente el aeropuerto de la Ciudad de México muy pronto será alcanzado por el destino. Hay diferentes apreciaciones, pero se sabe que su punto de saturación pues no debe estar muy lejano. Comparando el comportamiento en los principales aeropuertos del país en lo que se refiere a pasajeros domésticos, pues prácticamente todos muestran crecimientos, particularmente la Ciudad de México se ve muy importante, el resto ordenados por el volumen de pasajeros que recibe, pues también se ve muy bien, un crecimiento muy importante en Cancún en doméstico, ¿no? Y en el caso de los pasajeros internacionales, bien en Ciudad de México y muy bien en Cancún. Recordar que Cancún recibe más pasajeros internacionales que la propia Ciudad de México, aunque la Ciudad de México se recuperó, esta es información al mes de noviembre. Sin embargo, y este es uno de los grandes temas presentes, vean la diferencia del volumen de pasajeros, ¿no?, entre estos dos aeropuertos y el resto de los aeropuertos de la ciudad. O sea, en realidad, estos 5 primeros aeropuertos, además de Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Vallarta y Los Cabos, concentran el 90% del tráfico internacional. En realidad es y seguirá siendo una de las grandes debilidades o una de las grandes áreas de oportunidad para los próximos años. Decíamos que las llegadas de turistas internacionales en el conjunto se ven afectadas. La parte que nos interesa más siempre es el componente de turismo de internación, que son los que generan hasta un 80% del gasto. Aquí lo que hicimos fue seleccionar algunos mercados, los más relevantes, para poner, digamos, en evidencia qué es lo que ha estado pasando. Cuando decíamos que el gasto y los ingresos por visitantes internacionales se comportaron muy bien con relación al año pasado, pues que no se nos olvide que seguimos abajo de 2008, ¿no? 2008 ha sido el año histórico para esta variable, y hoy estamos 4 años después y pues todavía abajo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, además proponiendo una clasificación, porque hasta donde sabemos no utilizamos normalmente una distinción entre mercados, pues nosotros reconocemos mercados primarios, internacionales para México, y en ese sentido tenemos como criterio pues aquellos que tengan más de 1 millón de turistas por vía aérea. Estados Unidos, lo vemos en el paso del tiempo, un crecimiento importante 2005-2006, ¿no?, una tasa media anual de crecimiento del 2.2, recordar que el mundo mundial crece por arriba de esa tasa, y este es nuestro principal mercado. Este es uno de los grandes temas, ¿no? En realidad, si nosotros cortamos y hacemos de 2007 a 2012, la tasa media de crecimiento para este mercado es de 0.25% anual. Después vamos a ver un poco cómo se ve en general el mercado norteamericano hacia otros destinos. Canadá, por otro lado, con un comportamiento mucho más dinámico en los últimos años, una tasa media del 13.1, francamente muy bien, casi duplicando el número de pasajeros, de turistas, pues en tan solo 7 años, aunque en la parte final de 2011 a 2012, con un crecimiento más bien marginal de solo el 1%. En lo que llamaríamos mercados secundarios, identificamos que son pues, los que tienen menos de 1 millón, pero más de 200,000 turistas vía aérea.
El brinco es muy grande. Canadá está cerca de los 2 millones y el siguiente mercado es el Reino Unido, que estará pues próximo a los 400,000 turistas. No es un mal mercado, tiene un muy buen comportamiento en los últimos años, tiene una tasa media del 6.5, el año pasado cerrará próximo al 8.9, es la raya azul. El siguiente mercado es España, que en el tiempo se ve bien, pero claramente estancado a partir de la recesión. Hace un momento hablaba con una persona que vive allá y me decía bueno, pues que hoy ya se está aceptando que el desempleo está llegando a 6 millones de personas en aquel país. Entonces, pues habría que esperar que ese rojo se mantenga por lo pronto. La parte, digamos, de los crecimientos más acelerados en los años recientes ha estado ocupada por mercados latinoamericanos. Argentina, durante muchos años la historia era Estados Unidos, Canadá y luego 5 países europeos y luego el resto, con grandes diferencias. En años recientes esa película cambió y ahora es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y después aparecieron ya Argentina y Brasil, que van a estar prácticamente empatados, un poquito arriba a Argentina para el año pasado, pero los crecimientos son pues, formidables, 18% y 17% y otro 18% pues, en un periodo de 7 años. Lo comentaba en la mañana Alexander Naime, el caso del mercado brasileño. El mercado brasileño prácticamente tan solo este año está creciendo 80 a 90 mil turistas, ¿no? Nosotros pensaríamos que está llamado a convertirse en el mediano plazo en el tercer mercado más importante para México. Y Francia ha sido desplazado por estos dos mercados. Aquí veíamos en 2007 cómo pues, la diferencia era muy importante, pero tuvo un comportamiento bastante flojito a partir de 2008 y aunque trae un buen comportamiento el año pasado, 8.9% de crecimiento, pues sigue claramente bastante abajo, ocupando el 7º lugar. Mercados secundarios B, pues esto estamos diciendo que son menos de 200,000, pero más de 100,000 turistas. Aquí lo que vemos es Alemania, que trae un crecimiento interesante del 4.1, pero seguimos pensando que esta es una de las grandes oportunidades insuficientemente aprovechadas. El mercado alemán de viajes al exterior es el mercado número 1 en el mundo, medido en términos de su gasto, y está llamado a seguir siendo en los próximos años. Entonces, creemos que podría hacerse una reconsideración del carácter estratégico de este mercado y llevar a cabo una serie de esfuerzos adicionales para fortalecer nuestra presencia en él. Se ha colado como número 9 para el cierre del año, seguramente, o habrá un empate técnico, Colombia, que estará alcanzando ya a Italia, pues que francamente ha tenido un muy mal comportamiento a partir de 2008, aunque será recuperado, pero están los dos pues abajo de este nivel señalado de 200,000. Un mercado que tiene un crecimiento formidable es Venezuela, 19%, tasa media anual de crecimiento. Sin embargo, pues no pensamos que sea un mercado que tenga una perspectiva sostenible en el mediano plazo. Las condiciones macroeconómicas del país nos hacen pensar que no dará para mucho más. Y un poquito atrás está Chile, con una tasa media del 13.4%. Mercados emergentes los estamos definiendo como aquellos mercados que tienen menos de 100,000 turistas, pero que tienen tasas medias de crecimiento superiores al 20%. Y aquí, bueno, pues siempre hablamos de Rusia, de China, de India, de Corea, ¿no? Que hay que aprender coreano pasado mañana y chino mañana y así, ¿no? Bueno, a lo mejor ruso sí, un poco más pronto, la verdad. Es notable el crecimiento de Rusia, que en 2011 estaba en los niveles de 40,000 y para 2012 pues va a estar bastante bien en estos niveles que se aprecian en la gráfica. Aunque uno del que nunca hablamos es Perú, que tiene un crecimiento también muy importante a partir de 2009. Y solo por llamar su atención, China, que ciertamente sí sigue siendo un mercado importante, es de los que siempre hablamos, pues para el cierre del año va a tener unos 40,000 turistas nada más, ¿no? Probablemente con gastos medios más altos, pero con una magnitud más o menos limitada.
En particular, sobre el mercado más importante para México, el mercado que representa en términos aéreos el 53% del volumen de pasajeros, de turistas que nos visitan, hay que reconocer que es un mercado que estuvo afectado de manera muy grave a partir de la recesión, pero que prolongó esa afectación incluso 4 años más. Este mercado, que en términos de viajeros es uno de los 3 más importantes del mundo, traía un volumen de pasajeros por arriba de los 64 millones para el año 2007, y vean cómo ha caído. Es realmente notable, una caída brutal para estar abajo de 58 millones de pasajeros el año antepasado. La buena noticia, y es una buena noticia para todos, es que con los datos disponibles del Departamento de Comercio el mes de octubre, el crecimiento de este mercado norteamericano de viajes al exterior es del 2.7%. O sea, se ha detenido la caída. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que la caída sigue siendo realmente significativa. ¿Cómo ha afectado a México esta caída? Sería la siguiente pregunta. Bueno, hemos revisado la propia información del Departamento de Comercio de Estados Unidos y lo que encontramos es lo siguiente. En el conjunto de todos los pasajeros aéreos y terrestres